Muy buenos días con todos los alumnos. Se le pide escribir su nombre completo en el chat, por favor. Muy buenos días. Muy buenos días con todos los alumnos. Se le pide escribir su nombre y apellido completo en el chat. Buenos días. Estamos empezando la semana número 12 de historia. Vísperas al examen. Nombres completos, por favor, y apellidos en el chat. Y vamos a empezar con el material que se ha compartido también al grupo hace un momento, ¿no? Un material que se va a desarrollar el día de hoy. Muy bien, tenemos a ver, buenos días. Está Ortega, buenos días. Benjamín Bocanegra, buenos días. Pérez Vázquez, buenos días. Mesa Vázquez, buenos días. Bailón Reyes, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Si hay alguien más que esté en clase, escriba su nombre en el chat, por favor. Muy buenos días. Entonces, en la semana 12 vamos a empezar con este desarrollo del material a trabajar. Es probable que alguna de las preguntas vistas hoy día es probable, puede que sí o puede que no también de repente, venga una pregunta parecida, similar a lo que vamos a trabajar el día de hoy, tomando en cuenta además que es la última clase del bimestre en historia y la recomendación es que puedas participar para que en el tema del desarrollo, en el tema de la evaluación oral no tengas problemas. Eso es por un lado. ¿Ya? Entonces, participa, es lo que se te pide siempre, ¿no? Que participes, sobre todo aquellos que no tienen nota de evaluación oral, que son varios, ¿no? Aquellos que no tienen nota porque de alguna u otra manera han faltado o no han estado participando, va dirigido sobre todo a ellos, ¿no? Y aquellos que siempre participan o tienen nota, bueno, consolidar un bimestre más que exitoso. Entonces, vamos a empezar con la pregunta número 1. Pregunta uno dice, ¿el primer triunvirato en Roma fue integrado por quién? A ver, mano levantada, te escuchamos Mesa Vázquez, buenos días. Buenos días, profesor. Eh, la C. La C, me dice Mesa. Entonces la respuesta sería, claro, muy bien, Mesa. En este caso la respuesta vendría a ser la C, ¿no? Profesor, el primer triunvirato hace referencia a una época de Roma conocida como la República, porque ustedes deben recordar que Roma fue una gran cultura de la época antigua. Uno de los más grandes aportes de Roma ha sido el derecho, por ejemplo, ¿no? Cuando uno habla de Roma, el mayor aporte de Roma es el derecho romano, ¿no? Y no solamente el derecho, sino también el latín, la lengua latina, también a partir de la cual se desarrolla, por ejemplo, el castellano. Si el latín no hubiese existido, hoy no conoceríamos el castellano, el italiano, el francés, por ejemplo, que son lenguas romances. Otro de los grandes aportes de Roma es la república, ¿no? Este sistema en el cual el pueblo tiene soberanía, tiene elección, tiene participación. Pero en la época republicana de Roma, es decir, después de la monarquía y antes del imperio, el Senado, que era un organismo político formado por hombres de avanzada edad, de viene la palabra senectu, elige a 3 cónsules para llevar a cabo el gobierno romano. ¿Y por qué elige a 3? Porque había una época de inestabilidad política, ¿no? Y cada uno de ellos representa un grupo. César representa pues el grupo popular, ¿no? Pompeyo, el grupo senatorial, Craso, el grupo militar, y esto es un triunvirato, gobierno de 3. No fue tan bueno porque Craso muere muy rápido en una de las tantas guerras por expandirse, y hay una disputa entre César y Pompeyo. Pompeyo que a su vez era yerno de Julio César, ¿no? Ya que se casó con su hija Cornelia. Y a su vez era maestro, una guerra en la cual Pompeyo pierde y escapa a Egipto, donde el faraón Ptolomeo tiende una trampa y asesina a Pompeyo. Cuando César va a Egipto, el faraón Ptolomeo
le muestra la cabeza de Pompeyo, y obviamente César enloquece, porque si bien estaba en guerra, pero César le tenía mucha consideración a Pompeyo, ¿no? Y bueno, mata a Ptolomeo y pone en el trono a Cleopatra, con quien se terminará enamorando. Entonces, el primer triunvirato romano estuvo integrado por Pompeyo, Craso y Cayo Julio César, ¿no? Que a la postre además sería asesinado en el Senado, víctima de una conspiración patricia. Bueno, pregunta 2. A ver, vamos a ver la pregunta número 2. Quiero preguntar yo la pregunta número 2. Bailón Reyes, ¿usted qué marcó en la pregunta 2 o qué marcaría, Bailón? No está. Mesa Vázquez, le escuchamos. La extensión del imperio alcanzó su máximo esplendor. A ver, Mesa, vamos a ver. Claro, muy bien, Mesa. Clave en la pregunta número 2 vendría a ser la C, ¿no? La extensión del imperio alcanzó su máxima expansión, en este caso esplendor, ¿no? A nivel fronterizo, a nivel territorial, a nivel geográfico, Roma, durante el gobierno del emperador Trajano, ¿ya? Si te dice emperador Trajano, está haciendo referencia a la época imperial de Roma, ¿no? Roma pasó por tres etapas. Una monarquía, donde gobernaba un rey, otra república, donde gobierna el Senado y están los cónsules, y la última etapa es la imperial, donde el poder lo tiene el emperador, ¿no? Entonces, en la última etapa hubieron muchos emperadores desde que empezó con el gobierno César Augusto, y uno de ellos va a ser Trajano, ¿no? Cuando dice logra la máxima expansión es porque el ejército romano pudo desarrollar las conquistas más importantes. Entonces Roma no solamente abarca Europa, la península itálica, sino también llega a la península ibérica, ¿no? Donde está España y Portugal, llega a las costas de África, ¿no? Está Cartago, por ejemplo, y llega a parte de Asia también, ¿no? Llega a parte de Asia, las costas del Mar Negro y muy cerca al Golfo Pérsico, ¿no? La expansión romana. Bueno, muy bien, seguimos avanzando. Pregunta 3 dice, la fe cristiana establecida en el concilio de Nicea se hizo oficial en todo el imperio, gracias a... ¿Cuál es la respuesta ahí? A ver, Owen Acosta. Eh, el gobierno de Constantino. El gobierno de Constantino. A ver, vamos a ver, estamos en la pregunta número 3. No, ¿no? La respuesta sería la letra B, el edicto de Milán, ¿no? La fe cristiana establecida en el Concilio de Nicea se hizo oficial en todo el imperio, ¿no? Con el edicto de Milán. ¿Y qué cosa es un concilio? Como aparece en la imagen, un concilio es una reunión de representantes del clero, en este caso de la Iglesia Católica, que en la Edad Media va a ser una de las más importantes, además, ¿no? Por no decir la más importante. Entonces, el concilio de Nicea, ¿no? Es la reunión de estos representantes de la Iglesia, básicamente sobre un asunto puntual. En la época antigua surge el arrianismo, una escuela fundada por Arrio, que es un personaje vinculado a la iglesia, pero él plantea algo interesante. Él dice que Jesucristo no es Dios, ¿no? Simplemente es el Hijo de Dios. Así que afirmar que Jesucristo es el verbo hecho carne, es el Espíritu en persona, no tendría sentido. La iglesia rechaza eso porque como tú sabes, y en tu oración empieza, ¿no? Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Para la iglesia, Cristo es Dios hecho carne, ¿no? En realidad. Entonces, pero en el concilio de Nicea se acuerda una vez más que Jesucristo es vida, es carne, que eso se llama la sustanciación de Cristo, ¿no? Recuerden que en una misa que te dan el cáliz que representa el cuerpo y el vino que representa la sangre, ya, la Eucaristía, ¿no? La iglesia reafirma eso, ¿no? Y esa reafirmación que se va a dar en el concilio de Nicea, que es allá por el siglo IV, va a permitir que más adelante el emperador Constantino desarrolle el edicto de Milán, que es la libertad de cultos. Antes en Roma los cristianos eran perseguidos.
a partir del edicto de Milán ya no habrá más persecución a los cristianos, sino que la gente misma tendrá derecho a elegir qué tipo de religión quiere, ¿no? Si quiere ser cristiana o quiere ser pagana, que era la religión antigua, ¿no? Donde se adoraba a Zeus, a Poseidón, ¿no? Y con el tiempo sabemos nosotros que el cristianismo se convirtió ya en la religión oficial para los romanos, ¿no? El edicto de Milán. Muy bien, la pregunta 4 me dice, señala la proposición verdadera acerca del Imperio Romano. A ver, señorita Leslie, pregunta 4, buenos días, ¿qué marca usted? Buen día, profesor. La E. La E. Ya, te dicen la proposición verdadera. A ver, señala la proposición verdadera acerca del Imperio Romano. Muy bien, Roma es saqueada por primera vez en su historia por los bárbaros. Muy bien, señorita Pérez Vázquez. Así es. Y Roma es saqueada por primera vez. ¿Qué significa saqueo? Significa que la ciudad de Roma, la ciudad más importante en la época antigua, Roma, la que había conquistado a varias naciones, terminó siendo invadida, robada y destruida por poblaciones que ellos consideraban bárbaros. ¿A quién le decían bárbaros los romanos? A los extranjeros. Entonces los extranjeros, especialmente los visigodos, un pueblo que venía del norte de Europa y que empezó migrando de manera pacífica, va a invadir Roma de manera violenta, ¿no? ¿Y por qué invadió Roma? Bueno, porque estos bárbaros se dan cuenta, número uno, de que Roma ya no era pues la gran potencia de la época republicana, ¿no? Roma carecía de ejército, Roma se había dividido además ya en dos. El emperador Teodosio hizo la división de Roma oriental y occidental, ¿no? Una parte para su hijo Honorio, otro para Arcadio. Entonces, en ese concepto, Roma fue invadida por estos bárbaros, especialmente llamados visigodos, ¿no? Ahí se da la destrucción de muchos monumentos, el robo de los tesoros de las familias más poderosas de Roma. Ahí está el tema. Muy bien, pregunta 3, pregunta 4. Pregunta 5. La conquista de Britania por Roma se produjo durante el gobierno de, ¿no? Britania es lo que hoy día tú conoces como Inglaterra. A ver, vamos a ver acá. Mesa Vázquez, te escuchamos. Claudio. Claudio Pérez, ¿usted también qué dice? Claudio tiene otra respuesta. Claudio también, profesor. Ya, ahora vamos a ver entonces qué nos dice la respuesta. Si es Claudio o no es Claudio. A ver un momento. Vamos a ver por acá. Estamos en la pregunta 5 y la respuesta dice muy bien, Claudio, ¿no? Claudio es emperador romano de la época del siglo I, siglo II después de Cristo. Ya para esa época Jesucristo había nacido y Claudio, que era un emperador que sufría de cojera, ya, era un emperador que sufría de cojera, aparentemente había tenido polio cuando era muy niño y eso lo había dejado con problemas en su físico. No solamente sufría de cojera, sino que era muy subestimado por todos. Entonces, para demostrar el poderío de Roma, inicia una campaña hacia la isla Britania, que en algún tiempo Julio César había intentado conquistar, pero no lo logró. Claudio logra someter a los británicos y anexar Inglaterra, bueno, lo que es hoy de Inglaterra, a los romanos. Tiempo después llegarían los bárbaros y le arrebatarían esa posición, ¿no? Llegarían los llamados anglosajones. Muy bien, Claudio. Pregunta 6. En el mundo antiguo, el comercio marítimo fue dominado ampliamente. No eso lo hemos visto, también lo hemos explicado durante las sesiones. Ortega, ¿usted qué marcó, Ortega? La E, los fenicios. Los fenicios. Jaro, ¿usted qué marcó, Jaro? La E. También la E. Ya, vamos a ver, estamos en la pregunta número 6. Claro, muy bien. El comercio marítimo en la época antigua es una característica de los fenicios, ¿no? Esta nación que nunca fue un imperio, es decir, nunca pudo unificarse, ¿no? Nunca llegó a eso. Más bien fueron periodos donde cada ciudad tenía cierto poder. Había un periodo donde el Biblos
tenía poder, donde Sidón tenía poder, ¿no? Cada ciudad tenía poder durante cada época. Entonces, estos pueblos fenicios de las costas del Mediterráneo desarrollaron por el comercio, ¿no? Tenían embarcaciones con las que podían comunicarse con ciudades de Europa, Asia y las costas africanas, ¿no? Muy bien, Ortega. Jaro. Pregunta 7. La cultura fenicia se caracteriza por qué razón, ¿no? Vamos a ver la 7. A ver, Leslie, ¿usted qué marcó? La C, profesor. Ya. A ver, Ortega, usted. También la C, profesor. Ya, vamos a ver entonces. Se caracteriza porque los fenicios, claro, ¿no? Desarrollaron un comercio con Europa y Asia. Por ejemplo, el abecedario, ¿no? Fue uno de los grandes aportes de este estado o de esta nación, ¿no? Muy bien, correcto punto para ambos. Estamos en la pregunta número 7. Pregunta 8 dice, los mejores pescadores de la Edad Media, ¿no? Ahí hay un error. No puede ser la Edad Media porque nosotros no hemos visto la Edad Media. Ahí tiene que ser la Edad Antigua, que es lo que hemos trabajado en el bimestre, ¿no? Entonces, los mejores pescadores de la Edad Antigua, ¿cuáles o quiénes serían? A ver por ahí. A ver, vamos a ver qué han marcado. Manos levantadas. Si te dice los mejores pescadores de la Edad Antigua, ¿quiénes eran? Es una pregunta bien sencilla también, ¿ah? Bien sencilla. ¿Cuál será? Bueno, en esa pregunta, en la 8, la respuesta sigue siendo los fenicios, ¿no? No solamente era un pueblo de comerciantes, sino también era un pueblo de pescadores. Aprovecharon siempre su ubicación cerca a las costas del Mediterráneo, ¿ya? Por eso se dice que tuvieron un gobierno monárquico, es cierto, porque tenían un rey, pero también se hablaba de una talasocracia, ¿no? De un comercio marítimo, ¿ya? Talasocracia se entiende muchas veces con el nombre de gobierno marítimo, ¿no? Una talasocracia. Ahí está. Bueno, vamos a seguir avanzando por acá. ¿Cómo vamos con los puntos? A ver, tenemos a Mesa 18, Pérez 18, Ortega 17, Jaro 16. Vamos en la pregunta número 9. Su religión fue similar a la de Egipto y Caldea, ¿no? El sol, su dios principal, era llamado. ¿Cuál será la respuesta en la pregunta 9? Ortega, lo escucho. La E. La E, Val, ya. Pérez, le escucho. La E también, profesor. Ya, muy bien. La E, me dicen, ¿no? Ya, entonces vamos a ver. Pregunta 9. La respuesta sería no. En la pregunta 9 no hay clave. Por eso es que se le agrega como clave la palabra él. ¿Por qué? Porque te dicen que el dios que están buscando es un dios del sol, ¿no? Entonces, un dios del sol que es similar a Egipto. Bueno, Adonis es un dios griego, no, no es un dios egipcio, ni tampoco es dios del sol. Adonis es de la belleza. Tot es un dios egipcio, dios de los escribanos, de la escritura. Baal, que ustedes me han dicho, es el dios del trueno, de la lluvia, ¿no? Anubis es dios del embalsamiento. Astarte, dios griego, y también Astarte hay en fenicio. En cambio, él es el dios creador de los fenicios, simbolizado por el sol, ¿no? Él. Entonces, la respuesta en la 9 sería él, dios del sol de los fenicios. Dios creador, además, se encuentra por encima de Baal, ¿no? Pregunta 10. ¿Qué nombre tiene en la actualidad el territorio que corresponde a la antigua ciudad de Cartago? A ver, Jaro, escuchamos. Túnez, Pues Túnez la me C. dice Jaro. Ya, a ver, vamos a ver. A ver, Padilla, ¿usted qué marcaría en la 10? La C también, profe. Ya, la C me dice. A ver, vamos a ver.
Estamos en la pregunta 10, ¿no? Claro, muy bien. Túnez, correcto, Jaro. Muy bien, Padilla. ¿Ya? Entonces, profesor, en la pregunta 10 sería la C, pues. Actualmente, las costas de África, especialmente el país de Túnez, serían el escenario de lo que fue en algún momento Cartago, ¿no? Cartago que se convirtió en la gran rival de Roma, pero que nació como una colonia fenicia, ¿no? Ustedes recuerden la historia que Elisa era una princesa fenicia que tiene que escapar cuando Pigmalión, su hermano, asesina a su marido, ¿no? El que verdaderamente iba a ser rey. Elisa escapa y se va a Cartago y ahí se cambia de nombre a Dido, ¿no? Y se convertirá con el tiempo en la reina de esa zona, ¿no? Bueno, a la muerte de Elisa, sus descendientes igual desarrollan comercio y se enfrentan a los romanos tiempo después, ¿no? Las llamadas guerras púnicas. Pregunta 11. Los fenicios desarrollaron la industria del teñido, el metal y del vidrio. ¿Cómo fabricaban el vidrio? Dice la pregunta. A ver por ahí, ¿qué marcaste? ¿O qué marcarías en la pregunta número 11? A ver, dice los fenicios desarrollaron la industria del teñido, el metal y del vidrio. ¿Cómo fabricaban el vidrio? Te preguntan. Bueno, en esa respuesta, bueno, en esa pregunta, la respuesta vendría a ser la letra B. El vidrio es uno de los grandes aportes de los fenicios, pero esto fue posible primero por la ubicación fenicia, ¿no? Fenicios se ubicaron en lo que es las costas del Mediterráneo, actual país del Líbano, y la arena es un recurso importantísimo para el vidrio, aunque no lo creas. La arena posee, por ejemplo, ácido sulfúrico. Eso combinado, mezclado con arcilla, ¿no? Y además calentado a muy elevadas temperaturas, permitía la formación de cristales o de una base para el vidrio, que luego, utilizado en moldes, daba la forma de lo que los fenicios querían desarrollar y les va a permitir además emplearlo en el comercio, ¿no? El vidrio, existen museos donde se muestran los ejemplares desarrollados por estos fenicios, ¿no? El vidrio. Pregunta 12. ¿Cuál de las siguientes ciudades fue una ciudad colonia fenicia ubicada al norte de África? Estamos en la pregunta número 12. Muy bien, Leslie Pérez y Analí Padilla. A ver, Leslie Pérez, ¿qué marcaría usted? Cartago. Muy bien, Analí Padilla, ¿usted? Sí, también, profesor, Cartago. Ya, vamos a ver entonces en la pregunta 12. Claro, ¿no? La respuesta sería Cartago. Ciudad fundada por los fenicios en las costas africanas, actual Túnez, ¿no? Ahí está Cartago. ¿Mm? Ciudad que hereda la majestuosidad comercial de los fenicios y que se convierte, dada esa característica, en la gran rival de Roma, pues, ¿no? ¿Dónde estaba Cartago? Estaba ahí como aparece en pantalla, ¿no? En lo que hoy día es Túnez, ¿ya? No te olvides, ¿ah? Hoy día es el país de Túnez, ¿no? Ahí aparece Cartago, ¿no? Y Roma está acá, pues. Entonces, el desarrollo cartaginés choca con el desarrollo romano y eso los lleva a una guerra, ¿no? Las famosas guerras púnicas. Pregunta 13. ¿Qué clase de gobierno tuvo Fenicia? Analí Padilla y Harold Mesa. A ver, Analí Padilla, ¿qué marcó usted en la 13? La monarquía. Ya, Mesa, usted. Monárquico también. Ya, vamos a ver entonces. Pregunta 13. Claro, ¿no? La respuesta era monárquico. Los fenicios
si bien no lograron ser un gran imperio, pero estuvieron gobernados por reyes, ¿no? Y cuando un estado está gobernado por reyes, se le llama monárquico, ¿no? Monarquía, ¿ya? No olvidar eso. 13 la B. Vamos a ver la 14, chicos. Dice, Fenicia o país de las palmeras se ubica a orillas y limitaba con Siria, con Líbano y por el sur con, ¿no? Es lo que te está diciendo. A ver, Ronaldo Jaro y luego Leslie Pérez. A ver, Ronaldo, ¿usted qué marcó? La E. La E. Mediterráneo. Ya. Leslie Pérez. La E también, profesor. La E. A ver, vamos a ver entonces. Correcto, ¿no? Siempre en las costas del Mediterráneo. Muy bien, Jaro. Muy bien, Pérez. Siempre en las costas del mar Mediterráneo, inclusive en el sur, se extendió hacia lo que nosotros conocemos como Palestina, ¿ya? Si bien no va a destacar por ser un estado guerrero como los romanos, pero sí es importante reconocerle a los fenicios el haber sido grandes comerciantes, el haber construido embarcaciones que le permitiesen surcar y conectar los diferentes puntos de Europa y Asia. Estamos en la pregunta 14. Pregunta 15. La religión griega se diferencia del politeísmo, me dice muy bien Pérez y Ronaldo. La religión griega se diferencia del politeísmo de los pueblos orientales en, a ver, Jaro y luego Pérez. Jaro, ¿usted qué marcó? La A. La A. Pérez. También la A. Ya, vamos a ver. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia entre esta religión griega y, por ejemplo, la religión de los pueblos orientales, ¿no? ¿Cuál es esa gran diferencia? Bueno, vamos a ver acá. Claro, muy bien, clave avión, pues. Una gran diferencia es que los dioses griegos son más humanos de lo que normalmente son otras divinidades, ¿no? Los dioses griegos, el panteón griego, tal como dirían los filósofos, aparentemente es una creación del hombre y no es al revés, ¿no? No es que sea una creación divina. Parece que el hombre los ha creado a su imagen y semejanza, porque estos dioses griegos tienen muchas virtudes, pero también tienen muchos defectos, ¿no? En la imagen que yo acabo de hacer que aparezca, se puede ver a dos hombres en una cama, en un altar, bueno, a dos personajes en realidad, y él vendría a ser Ares, el dios de la guerra, quien se encuentra con Afrodita, pues la diosa del amor, ¿no? Y están cometiendo algo que se conoce como una infidelidad. ¿Por qué? Porque Afrodita era la esposa de Hefestos, ¿no? Hefestos prácticamente está presenciando como su mujer le está sacando la vuelta con Ares, otro dios, ¿no? Entonces, y eso es una característica humana, ¿no? La infidelidad. Y ustedes por literatura saben mucho más todavía, ¿no? En las diferentes obras se menciona siempre valores del ser humano y también antivalores, y así como hay la fidelidad, existe la infidelidad, ¿no? Y eso no, y eso también pasaba con los dioses griegos. Entonces eran claramente muy humanos, ¿no? A diferencia de otras naciones o estados donde sus dioses eran casi perfectos, ¿no? Ahí está una respuesta. Muy bien, señorita Pérez y Jaro. Vamos a ver la pregunta 17. ¿Qué me dice la 17? Ortega. Muy bien, Ortega. Y tenemos también a Analí Padilla. A ver, Ortega, usted en la 17, ¿qué marcó? Los griegos. Los griegos. Padilla. También, profesor, la E. La E. Entonces, el teatro, tal como lo conocemos, fue un invento de quién? Claro, los griegos, pues, definitivamente, ¿no? Los griegos, ¿no?
Los griegos tienen muchos géneros, ¿ah? La tragedia. El teatro, pero tiene su origen en las fiestas que se celebraban al dios Dionisio, ¿no? Este dios de las divinidades, este dios de las bebidas, Baco por los romanos, Dionisio, ¿no? En las Dionisiadas. Ahí se celebraban estas ceremonias o estas fiestas donde tiene sus orígenes el teatro, pues había un coro, ¿no? Y había siempre un personaje que era el que se dirigía al coro. Bueno, uno de los padres del teatro también es griego. ¿Por qué en el mundo griego aparece el primer actor, ¿no? El primer actor y conocido hoy día como el padre del teatro. No es Esquilo, por si acaso, tampoco es Sófocles, ¿no? Algunos piensan que es Sófocles, no es Sófocles, no es Esquilo, no es tampoco Aristófanes, que es un comediante, tampoco, sino es un personaje que va a innovar, ¿no? Va a innovar, se dice que innova en el tema del diálogo, ¿no? Él introduce el diálogo en estas representaciones, introduce las máscaras también en estas representaciones. Sin embargo, cuando llegó Solón, el más grande legislador de Atenas, lo expulsó, ¿no? Estamos hablando de Tespis, es el que aparece justamente en pantalla. Tespis, el padre del teatro en el mundo griego. Bueno, vamos a seguir avanzando muy bien, chicos. ¿Cómo vamos con los puntos? Mesa 19, Pérez 20, Ortega 18, Jaro 19 y Padilla 19, ¿ya? Así van los puntos del día de hoy. Pregunta 18. A ver, tenemos acá a Ronaldo Jaro y Mesa Vázquez. A ver, Ronaldo Jaro, ¿qué marcó usted en la 18? Metrópolis. Ya, Mesa usted. Metrópolis, profesor. Ya, vamos a ver entonces. Las ciudades de la Grecia clásica, fundadoras de colonias, se denominan, ¿no? O sea, ¿cómo se llaman en pocas palabras? Aquellas ciudades importantes a nivel económico y político eran tan importantes que permitieron la fundación de otras, ¿no? Ahí está. Entonces tenemos acá la pregunta 18, Metrópolis, ¿no? Muy bien, correcto, ¿ah? Ahí está, Esparta y Atenas, sobre todo ellas, ¿no? Destacan sobre todo la ciudad de Esparta y la ciudad de Atenas. Ahí está. Muy bien, chicos. Pregunta 19 dice, completa el correspondiente enunciado. A ver. Muy bien, tenemos Leslie Pérez y Analí Padilla. A ver, Leslie, ¿usted qué marcó? La C, profesor. La C, Analí Padilla. La C también, profesor. Ya dice, el gran formador del Estado ateniense fue el legislador y del Estado espartano lo fue quién, ¿no? Entonces, ¿quién fue este gran formador ateniense? Bueno, la historia lo menciona como uno de los 7 sabios de la antigüedad. Durante su gobierno le dio mucha importancia, el gobierno digo porque él llegó a ocupar el cargo de arconte, ¿no? Se le dio mucha importancia al tema del poder económico. Y él dijo que en un estado, si bien se reconoce la ciudadanía, pero la ciudadanía debe estar reconocida en base a lo que tú contribuyes a favor del estado, ¿no? Entonces, por ejemplo, él decía, tienen derechos a elegir representantes y a ser elegidos aquellos que pagan sus impuestos, porque con tu dinero se permite la limpieza, la seguridad de la ciudad, ¿no? Entonces, cuando se califica una sociedad por el valor del dinero o el valor de los ingresos, se habla de timocracia, ¿ya? Y uno de los grandes hombres del mundo ateniense será justamente el sabio Solón, ¿no? Solón se convirtió en un gran reformador en base a la timocracia. Y por el lado espartano fue Licurgo, quien implementó esa política conocida como la gran retra, ¿no? La de buscar a hombres físicamente fuertes para convertirlos en excelentes soldados, tomando en cuenta que los espartanos fue o eran la sociedad militar más importante del mundo griego.
Muy bien, punto para ambos. Pregunta 20. Elige la proposición incorrecta, ¿no? Lo que no tiene nada que ver ahí. ¿Cuál será? A ver, tenemos otra vez a Padilla y a Pérez. Estamos en la pregunta 20. ¿Cuál será la respuesta? A ver, Padilla, ¿qué marcó usted? Padilla no está. Pérez, ¿usted? La C, profesor. La C, me dice su compañera. Ya, vamos a ver entonces en la pregunta número 20 cuál será la respuesta. Muy bien, tenemos que la respuesta en la pregunta 20 es la C, porque la pregunta es la incorrecta, ¿no? Y Política es una obra que no le pertenece a Platón, sino a su discípulo Aristóteles. ¿Cómo llegar a ser un buen político? ¿Cómo llegar a ser querido por tu pueblo? Diría Aristóteles y escribe esa obra, ¿no? Ahí está la 20 casita. Muy bien, ¿cómo estamos con los puntos? Bailó, tenemos a Mesa 20, Pérez 20, Ortega 19, Jaro 20 y Padilla 20 hasta el momento, ¿no? Y a partir de eso tenemos acá algunas indicaciones. No olvides enviar tu evidencia de clase hoy a las 6 p.m. y hay que recordar algunos términos. Evidencia es igual a clase, producto es igual a tarea, ¿no? En este caso no estoy dejando tarea porque tenemos un examen esta semana y prefiero que repases. Lo que sí me debes enviar hoy día es tu evidencia, lo que hemos trabajado en la sesión. A cualquiera de los dos medios, ¿no? Al WhatsApp o al correo que aparece en pantalla, agregando tu nombre y obviamente también el trabajo que se está pidiendo, que en este caso es la evidencia. Bueno, chicos, sin ser otra cosa, ¿hay alguna pregunta de su parte antes de cerrar la sesión del día de hoy? ¿Alguna pregunta? Profesor, para el examen estudiamos todos los temas. No, yo les voy a enviar hoy día su balotario, ¿ya? Les voy a enviar los temas que voy a evaluar en el examen del día jueves, me parece que es. ¿Ya? Yo les voy a evaluar, no se preocupen. Y voy a cerrar la evaluación en sociales con su asistencia el día de la ceremonia, ¿no? El día de la ceremonia, el día de la actuación por fiestas patrias, voy a cerrar ese día evaluando su participación y asistencia, además, ¿no? Su participación en alguno de los videos que se ha pedido de parte de dirección. Si usted ha enviado su video, eso se va a tomar en cuenta. Su participación, así como asistencia, será la última nota en lo que es sociales, ¿no? Tener presente eso. Bueno, si no hay más preguntas, acá nos estamos quedando. Cuídense mucho y estudien sobre todo para su examen bimestral. Chau, chau, un abrazo.